la opción de ver la grabación en la noche o el día de mañana. Wait here. Good. All right, so what is the purpose of this web conference? ¿De qué se trata esta sesión, chicos? Es nuestra segunda videoconferencia y el día de hoy vamos a explicar el componente número 1. Recuerden que tuvimos sesión la semana pasada, el día jueves 19, y allí pudimos dar la bienvenida a todos los aprendices, explicar un poco acerca del programa, las fechas importantes para entregar evidencias, el manejo de la plataforma y bueno, despejamos algunas dudas. El día de hoy entonces vamos a trabajar ya el componente formativo número 1. Recuerden que este curso está conformado por 3 componentes. Cada componente tiene una temática en específico y tiene una actividad como tal. Bueno, en total son 4 actividades. Algunas actividades son de producto, otras actividades son de producto y desempeño, otras son de conocimiento. Hay un test también dentro de la plataforma. Y pues a medida que vayamos viendo la temática les voy a ir explicando qué actividad pueden ir presentando. Sin embargo, como lo mencioné en la sesión pasada, ustedes pueden hacer todo el curso en el momento que quieran, ya que todo se encuentra habilitado y disponible para que ustedes lo desarrollen. Muy bien, entonces, este componente formativo se llama This is where I live. ¿Listo? Es el primero de todos los componentes que están allí en la plataforma. Recuerden que el curso se desarrolla en la plataforma Sayuna, no en la plataforma Sofía, porque algunas personas me han preguntado que pues que en Sofía no aparece absolutamente nada, creyendo efectivamente que Sofía es la plataforma que tiene todo el contenido temático y no. Recuerden que vamos a trabajar es en la plataforma Sayuna. Allí ustedes encuentran este componente formativo. Allí, ahorita les voy a mostrar en qué parte, en qué sección lo pueden encontrar. Lastimosamente no es una versión descargable, es decir, que el material no se puede descargar en PDF ni en ningún otro formato, sino que deben contar con internet para poder ingresar a él y explorarlo. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Como les mencioné, el componente se llama This is where I live. Esto traduce en español a aquí es donde vivo, ¿sí? Porque la primera actividad de aprendizaje es una infografía en donde ustedes van a mostrar su vecindario, van a hablar acerca del lugar donde viven. Entonces, ¿qué contenido tenemos aquí? Aquí tenemos entonces preposiciones de lugar, prepositions of place. Recuerden que pues en inglés hay diferentes tipos de preposiciones de lugar, de tiempo, de movimiento, ¿sí? Entonces vamos a trabajar las del lugar, que son aquellas que son estáticas, que nos permiten a nosotros indicar o expresar en qué posición se encuentra un lugar, un objeto, una persona, etc. También por aquí vamos a ver la introducción a las question words, WH, y también hay una sección de vocabulario que se llama I'm at home, en donde vamos a ver las partes de la casa y pues material relacionado con los lugares del vecindario y bueno, todo este tema para que ustedes puedan utilizarlo en su actividad. ¿Listo? Entonces vamos a ir directamente a la plataforma. Recuerden que estamos trabajando en la plataforma Sayuna, sayuna.sena.edu.co. Aquí es donde ustedes desarrollan el curso. Por favor, seleccionan su tipo de documento, lo digitan, es el mismo. El usuario, perdón, es el número de documento y la contraseña es la misma que ustedes tienen establecida para la plataforma Sofía Plus. Ingresan entonces allí y van a encontrar lo siguiente, chicos. Vamos a cambiar de rol. Ok, entonces así es como les aparece a ustedes anuncios, bueno, todos los botoncitos y las carpetas que a las que ustedes pueden acceder y que le explicamos en la sesión anterior.
¿Dónde van a encontrar el material de apoyo? Van a ir a la carpeta que se llama Actividad de Aprendizaje Guía, la van a abrir y aquí ustedes van a encontrar los 3 componentes formativos. Vamos a empezar con el número 1, claramente, este que se llama This is where I live, aquí es donde vivo. Para acceder a este recurso hacen clic en este cuadrito rojo y allí inmediatamente entonces les aparecen el contenido o todos los contenidos de este componente. Muy bien, entonces vamos a observar este video que nos da un resumen de lo que vamos a trabajar aquí en este componente formativo. This is where I live. Aquí es donde vivo. Introducción. Bienvenido a la parte inicial de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se incorporará información de lugares y objetos en conversaciones sencillas según su contexto cercano. Esto se hará por medio de la apropiación de los conceptos de preposiciones de lugar. Se elaborarán y responderán preguntas acerca de lugares y personas con la implementación de las preguntas informativas, más específicamente con el uso de where, que significa dónde. Y finalmente, se catalogará vocabulario de términos relacionados con lugares en el hogar y el contexto cercano a este, barrio, lugares comunes en la ciudad y demás entidades territoriales. Todas estas unidades temáticas aprendidas y usadas en conjunto ayudarán a indicar correctamente la ubicación de un lugar, persona u objeto. Bienvenido. Muy bien, entonces como lo explicaba el video, esas son las temáticas que vamos a abordar en este componente, ¿listo? Entonces vamos a empezar por aquí con las preposiciones de lugar. Esto lo pueden encontrar en inglés como prepositions of place. Preposiciones de lugar. ¿Cuáles son esas, chicos? Pues tal vez ustedes las conocen, pero no identifican que son preposiciones. Son aquellas palabras que nos enseñan la ubicación de un objeto. Puede ser un objeto también, o puede ser una persona, un animal, una cosa, un lugar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen al frente de, o detrás de, debajo de, encima de, al lado de, esas son preposiciones del lugar, es decir, que son expresiones que yo utilizo precisamente para indicar en qué posición, en qué lugar se encuentra algo. ¿Listo? Ahora, por aquí tenemos algunas de esas preposiciones. In, que quiere decir dentro de. Lo que pasa es que no lo traducimos como dentro de, sino que lo traducimos como en. Pero se utiliza con ese fin. ¿Listo? Entonces, cuando algo, ¿sí? Es decir, cuando el objeto al que nos estamos refiriendo, que puede ser un lugar, un animal, un objeto o una persona, está dentro de un espacio delimitado. Por ejemplo, aquí vemos unos gaticos en una caja. The cat is in the box. Utilizamos la preposición in porque el objeto que estamos mencionando o el sustantivo que estamos mencionando está dentro de otro. ¿Listo? Entonces lo utilizamos en ese contexto. In. Tenemos la preposición on, que también puede traducirse como en, pero en otro propósito, en otro contexto. Lo utilizamos cuando queremos expresar que algo o alguien se encuentra sobre una superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el computador sobre la mesa, yo digo, my computer is on the table, ¿sí? Porque está apoyándose sobre una superficie, no está arriba, sino que está encima, pero apoyándose de esa superficie. Por eso es que mencionan allí la palabra superficie. Es decir, debe estar el objeto tocando esa superficie para que podamos escoger la preposición on. Las llaves están en la mesa. The keys are on the table. Acá también tenemos I'm on the bus. Estoy en el bus. También no digo in the bus, sino on the bus, porque pues lo tomamos como si estuviera sobre una superficie. Los transportes se consideran superficies a excepción de los carros.
In the car. Ahí sí utilizamos la preposición in the car. Oh, sorry. Me salí de acá. Listo, tenemos la preposición at, que también se utiliza bastante. In, on, at son las más comunes. Y aquí también lo ubicamos para expresar la posición de algo respecto a un punto de referencia como tal, cuando queremos ser más específicos. He is at the door. Él está en la puerta, entonces no decimos in the door porque no es un lugar cerrado. No decimos on the door porque no está sobre una superficie, sino que queremos referirnos a un lugar en específico, at the door. En este caso sería el ejemplo. ¿Escuché a alguien? ¿No? Okay. Listo, vamos entonces con la preposición between. Between quiere decir en medio de, ¿listo? O entre también se podría traducir. Es una preposición que se utiliza para ubicar algo o alguien que está en medio de dos cosas o de dos objetos. ¿Listo? Entonces, es muy importante que dentro del ejemplo que vayamos a construir o la oración que vayamos a construir, pues estén esas dos cosas, esos dos sustantivos, porque la traducción es entre o en medio de. The apple is between the boxes, es decir, la manzana está en medio de o entre las cajas. Es decir, dos objetos alrededor, bueno, no alrededor, sino que lo definen como en medio de. Listo, vamos ahora con la preposición next to. Next to traduce al lado de. También pues es una preposición de lugar porque me indica en qué posición se encuentra algo, ¿cierto? Yo puedo decir al lado de. Puedo decir el supermercado está al lado de la farmacia, ¿cierto? The supermarket is next to the pharmacy o the drugstore. Entonces ahí utilizo la preposición next to porque quiere decir al lado de. Puede ser al lado derecho, al lado izquierdo, no importa. Lo importante es que esté a un costado. Por acá tenemos la preposición behind, que también es una preposición que me sirve a mí para indicar que algo se encuentra detrás de. ¿Listo? Detrás de. Behind traduce detrás de. The apple is behind the book. La manzana está detrás del libro, detrás de. Y la pronunciación es behind. Hay personas que lo traducen como, o bueno, que lo pronuncian como behind, como con una A en medio. Por acá tenemos la preposición in front of. También es una preposición del lugar y traduce al frente de, como cuando algo está delante de otra cosa. The apple is in front of the book. La manzana está delante del libro o al frente del libro, también lo podríamos traducir. Ese al frente de es más usual cuando hablamos de direcciones, cuando hablamos de lugares, ¿sí? La escuela está al frente del parque. It's in front of the park. También se puede utilizar o lo pueden encontrar de esa manera. Under es otra preposición y esta indica debajo, ¿sí? Debajo, es decir, cuando hablamos de un nivel inferior. En cuanto a proximidad. The apple is under the table. La manzana está debajo de la mesa. Entonces, cuando ustedes vean un lugar que esté en un nivel inferior a otro, o en un lugar, no un objeto, recuerden que puede ser una persona, un animal o un objeto, que se encuentra debajo, pues utilizan la preposición under. Existe otra preposición que es la preposición below, ¿sí? Y hay una diferencia frente a esta preposición y es que cuando una cosa no está directamente debajo de otra, se utiliza below. Por ejemplo, algunas veces presentamos ejercicios en inglés o exámenes en inglés y aparece la palabra below. Please answer the questions below. Entonces, responda las siguientes preguntas o las preguntas que están en la parte de abajo. Pero yo utilizo más under cuando estoy hablando de proximidad física y below en otros contextos. Acá precisamente tenemos below. Es una preposición que se usa también para indicar que algo está debajo de otra
cosa, ¿sí? En general, para hacer referencia a un nivel inferior. Pero pues aquí no hay contigüidad, ¿listo? Y debe tenerse en cuenta la diferencia que hay con el under, que lo expliqué hace un momento. Cuando una cosa está directamente debajo de otra, se prefiere usar el under. En el caso, por ejemplo, de la temperatura, se utiliza below. Hay contextos en donde se utiliza más la palabra below y no la palabra under. Our apartment is below there. Nuestro apartamento está debajo del de ellos. O cuando hablo también de temperatura, por ejemplo, no utilizo under, sino below. Por acá tenemos la preposición among, ¿sí? Y among a veces las personas lo confunden con between. Ya dijimos que between es, traduce en medio de o entre, ¿sí? Es decir, cuando hablo de dos objetos. En el caso de among, yo lo utilizo para decir en medio de, pero no exactamente son dos objetos, pueden ser más de dos objetos. Por ejemplo, en este caso tenemos una caja roja y alrededor hay otras cajas de color marrón. Entonces yo puedo decir, la caja roja está entre las cajas marrones, pero si vemos en la imagen son varias cajas, más de dos. Between necesariamente tiene que estar en medio de dos cosas. Yo puedo decir, mi casa, my house, is between the theater and the supermarket. Mi casa está entre el teatro y el supermercado. Listo, yo utilicé dos puntos de referencia. En cambio, aquí cuando hablo de among, yo puedo utilizar varios. ¿Listo? No son solo dos objetos, sino más de dos. Por acá tenemos above, que traduce arriba de o encima, pero ojo, recuerden que cuando hablamos de on es cuando toca la superficie, en cambio above no, ¿listo? Es una preposición que se usa para ubicar algo, alguien que está sobre una persona, un objeto, pero cuando no hay contacto. Against es una preposición que se utiliza para indicar que algo o alguien se encuentra ubicado contra algo o alguien. He is leaning against the wall. Él está inclinado contra la pared. ¿Listo? Against. Far from es una preposición que se utiliza para indicar que una persona se encuentra lejos de otra. Far, pues ya ustedes saben que es lejos, lejano. Estoy lejos de los árboles. I'm far from the trees. Estoy lejos de mi casa. I'm far from my house. Listo, ahí teníamos entonces algunas de las preposiciones. Obviamente unas son más comunes que otras, se utilizan de manera más usual. ¿Listo? Recuerden que el at, el in y el on hacen parte tanto de las preposiciones de tiempo como de lugar y como de movimiento, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta en qué contexto lo estamos utilizando para de esa manera hacer su traducción. Aquí en los cursos de English That's Work, chicos, ustedes van a encontrar que al final de cada temática hay una actividad didáctica. Entonces, por ejemplo, aquí al final hay una actividad que se llama Place Everything Correctly, es decir, ubica todo de manera correcta. Y la pueden desarrollar. Esta actividad no es calificable, esta actividad es de práctica. La idea es que ustedes la realicen para que puedan practicar el tema que se acaba de trabajar. Entonces, por ejemplo, acá observan la imagen y van a escribir en este cuadro amarillo, pues esa preposición que hace falta. También hay una opción de audio en donde ustedes pueden escuchar ese audio y de esa manera escribir la preposición. Ahí precisamente nos dijeron, the cat is in the car. Entonces escribimos la preposición in, verificamos la respuesta y hacemos la siguiente oración. ¿Listo? Estos son ejercicios prácticos. Repito, no son ejercicios calificables, porque ya me ha pasado con otros aprendices que me envían estas actividades como si fueran calificables o hicieran parte del centro de calificaciones y no, estas actividades simplemente son de práctica, las realizan ustedes para que puedan estudiar la temática.
Listo, muy bien. Por acá ya tenemos entonces todo el tema de preposiciones del lugar. De hecho, pues es un tema muy fácil, muy sencillo. Ahí lo más importante es memorizar e identificar las preposiciones del lugar. Deben utilizarlas en su próxima evidencia o en la primera evidencia de aprendizaje que van a desarrollar en el curso. Por acá tenemos un segundo contenido que se llama Introducción a las WH, es decir, a las question words, que son aquellas palabras que me sirven a mí para crear preguntas y que en su mayoría empiezan por WH. ¿Listo? A excepción de la palabra how, que es cómo. Yo creo que algunos de ustedes ya han trabajado estas palabras, este vocabulario, porque pues es de lo más básico que se ve en inglés, las WH. Sin embargo, pues vamos a recordarlas. Acá tenemos la WH when, su pronunciación está aquí también escrita, when. Y esto traduce cuando, es decir, que yo la utilizo cuando estoy averiguando o estoy indagando por una fecha, un tiempo. ¿Cuándo es la clase? When is the class? La respuesta va a ser una fecha, un momento, un tiempo. Ahora, también tenemos la WH what, que traduce qué o cuál. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What time is it? ¿Qué hora es? What is your favorite movie? What is your favorite color? Entonces la utilizo para el qué o el cuál, es decir, cuando voy a hablar de algo en específico. Muy bien. Bueno, hablar no, preguntar por algo en específico porque estamos hablando de preguntas. Tenemos por aquí la pregunta, bueno, la WH, la question word, who. Esto se lee como con una J y una U, who. Y traduce quién. Es decir, que la vamos a utilizar cuando vamos a preguntar por un sujeto. La respuesta debe ser un sujeto. Who is the president? Who is your teacher? Who is your mother? Es decir, la respuesta siempre va a ser un sujeto. ¿Quién? Mi mamá, Carlos, Luciana, Lucía. Esos son sujetos. Where traduce dónde. Y esta la vamos a utilizar bastante para esta temática porque estamos hablando de espacios, de lugares, de ubicación. Entonces, pues es la más común. ¿Dónde están los zapatos? Where are the shoes? ¿Dónde está el supermercado? Where is the supermarket? ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? Entonces la respuesta va a ser un lugar. Why traduce por qué. Cuando queremos indagar la razón de algo, la justificación de algo. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? O lo contrario, why are you happy? Porque estás feliz. Entonces utilizamos why para indagar por la razón de algo. Which quiere decir cuál o cuáles también, porque puede ser o traducirse en español en plural también, cuál o cuáles, which. Este lo utilizo cuando yo quiero hablar de tener opción, que tener que elegir entre dos o más opciones. Which one is your favorite? Si estoy hablando de película ahorita. Entonces, estoy hablando de una elección como tal. Whose, de quién, y how traduce cómo. ¿Listo? ¿Cómo? Aunque este how ustedes lo pueden ver combinado con otras palabras. Por ejemplo, how much, how many, how long, how much y how many para hablar de cantidad, cuánto, cuántos. Cuando yo quiero hablar de duración, how long, qué tanto dura la película, how long is the movie. Entonces, dependiendo de la combinación o de la palabra que acompañe el how, puede que tenga una variación en su traducción. When. What. Who. Where. Why. Which. Whose. How. How. Muy bien, ahí entonces teníamos la pronunciación. Esta plataforma tiene la opción de que ustedes escuchen la pronunciación de las palabras y de esta manera puedan practicar también esa parte de
del inglés. Muy bien, acá tenemos entonces la estructura de las preguntas informativas. ¿Cuál es la estructura básica? Pues primero que todo ubicamos la WH que vayamos a usar. ¿Cuál vamos a usar? Pues eso depende de lo que queramos averiguar. Si queremos averiguar por un sujeto, por un lugar, por un tiempo, si queremos averiguar por una razón o justificación de algo, entonces asimismo las vamos a ir escogiendo. Y por acá tenemos el auxiliar el tiempo verbal que ustedes vayan a utilizar. Puede que utilicen el verbo to be en presente o puede que utilicen cualquier otro verbo del presente simple. Entonces deben utilizar los auxiliares del presente simple como el do o el does. O si van a preguntar en otro tiempo, ¿no? En pasado o en futuro. Bueno, estas WH sirven para todas las estructuras gramaticales, para todos los tiempos verbales. Yo puedo decir ¿dónde fue la fiesta? Eso es pasado. Yo puedo decir ¿dónde será la fiesta? Futuro. O yo puedo decir ¿dónde trabajas tú? Y eso es presente. Entonces me sirve para todos los tiempos verbales. Entonces, depende de qué auxiliar ustedes vayan a utilizar. En este caso estamos hablando del presente simple, que ya lo vieron ustedes, el do y el das. Un sujeto, ¿qué son los sujetos? Pues los pronombres, las personas que realizan la acción en una oración. Él, ella, tú, nosotros, yo, usted, ustedes. El verbo, cualquiera de los verbos que ustedes vayan a utilizar, y un complemento que es el resto de la oración. Recuerden que estamos hablando de preguntas y en inglés las preguntas tienen el signo de interrogación al final. Por acá hay varias. Where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? Where do you go on vacation? ¿A dónde vas de vacaciones? Where do you study? ¿Dónde estudias? Where is the apple? ¿Dónde está la manzana? Ahí podemos utilizar también, por ejemplo, una preposición del lugar. ¿Dónde está la manzana? Oh, it's in the fridge or in the refrigerator. Está dentro de la nevera o en la nevera como tal. Para esta temática también hay una actividad didáctica propuesta, entonces la pueden realizar. Acá está, simplemente abren la pestaña y le dan clic en iniciar. Y dice, where is it? ¿Dónde está? Y acá tenemos entonces que arrastrar y empatar o emparejar la pregunta junto con la respuesta correcta, obviamente. Si la respuesta es I'm on the plane, estoy en el avión, pues muy probablemente la pregunta va a iniciar con where. Todas inician con where, pero deben entonces identificar cuál es el pronombre. Si es primera persona, segunda persona, tercera. Perdón, si es plural, si es singular. Entonces deben tener en cuenta eso. ¿Listo? Y asimismo empezar a revisar cuál sería la pregunta. Por ejemplo, para la primera sería, where are you? ¿Dónde estás tú? Oh, I'm on the plane. Y así sucesivamente. Verifican respuestas y listo. Recuerden que estas actividades pues no son obligatorias, solamente de práctica. Y por acá, chicos, hay otra carpetica que también tiene un componente temático que se llama I'm at home. Y aquí ustedes van a encontrar vocabulario que les va a ser útil al momento de dar indicaciones sobre la ubicación de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las partes de la casa. Si vamos a hablar de las partes de la casa, ya que vamos a tener una actividad en donde se va a trabajar el tema del vecindario, el lugar donde yo vivo, pues muy probablemente voy a hablar de mi casa, ¿cierto? Entonces acá van a encontrar vocabulario relacionado con el exterior de la casa, parts of the house, aquí lo encuentran la pronunciación y encuentran la traducción. Por acá tenemos la parte interna también, ¿listo? La parte interna de la casa, living room, kitchen, laundry room, garage, home office. Por acá tenemos places in a city, los lugares de la ciudad. También es importante porque ustedes van a describir su vecindario. Entonces pueden mencionar si viven en una ciudad, city, o si viven en un pueblo, town. Miren cómo se dice vecindario o barrio. Se dice neighborhood. Neighborhood. Entonces aquí también tenemos esos lugares de la ciudad. Por acá encontramos aeropuerto, airport, bakery, que es panadería, bank, supermarket,
hospital, hospital, hotel, el hotel, parking lot, un parqueadero, pharmacy, también le podemos decir drugstore a la droguería o a la farmacia, police station, the prison or jail, que es la cárcel, bookstore. Entonces ustedes van a empezar a identificar qué lugares están en su vecindario. Pueda que en su vecindario tengan una droguería, un supermercado, un museo, un parque, y después vayan a revisar entonces que cómo lo pueden ubicar en su actividad. Ok, muy bien, chicos, discúlpenme que tuve que cerrar el micrófono un momento. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen este vocabulario, sí, y puedan revisar qué de este vocabulario hace parte de su vecindario, sí, para las personas que quieran ir avanzando en la actividad. Sin embargo, acá tenemos una actividad didáctica también que les sirve para practicar esta temática. Se las voy a mostrar para que la desarrollen así, allí en su casa. Dice, where do these things happen? ¿Dónde pasan estas cosas? Entonces la idea es que ustedes identifiquen el verbo y lo relacionen con el lugar. Puede ser el lugar de la casa, puede ser de su vecindario, etc. Entonces, por ejemplo, acá dice, you sleep in, tú duermes en, ¿dónde dormimos? Pues ya una vez ustedes estudien el material de apoyo que aparece en la plataforma, pueden identificar cómo se dice habitación, es decir, dormitorio, ¿sí? O si necesitamos decir como o expresar el baño, bathroom, o la sala, living room, o la cocina, kitchen, entonces ustedes ya van a ir identificando cada una de estas palabras que hace parte de los lugares de la casa. ¿Listo? Entonces desarrollan esa actividad también. Esto simplemente es de explorarlo, de memorizarlo, de estudiarlo, para que puedan realizar su actividad. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? You guys have questions? Ok, no questions. Listo. Ese es el primer componente formativo. ¿Sí? ¿Alguien habla? Sí, muy buenas tardes, profesora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. Qué pena, es que no, o sea, lo de la fotocopia, qué pena, es un tema como desde el comienzo. Lo del documento, ¿hasta cuándo se puede subir? El documento hasta que cerremos el curso, es decir, hasta la fecha límite para enviar actividades, que es el 18 de octubre. ¿Sí? Tienes todo el curso para subir el documento porque la importancia de ese documento es que cuando se cierre el curso yo tengo que enviar el listado de aprobados y dentro de ese listado hay que enviar cada uno de los documentos de identidad. Entonces, para quien no tenga el documento, se va a demorar el proceso de certificación. Teacher, una pregunta, ¿y si yo ya había hecho el nivel 1 contigo también, igual tengo que subir el documento? Sí, lastimosamente. Lo que pasa es que no todos los centros de formación piden documento. Este sí, que es el centro de formación de la Regional Tolima, el Centro de Comercio y Servicios. Ellos sí exigen el documento y tiene que ser cada nivel. No, es decir, me lo exigen en cada nivel, ¿sí? Y como yo pues, recibo tantos documentos, yo borro los documentos porque pues son demasiados aprendices, entonces probablemente ya no tenga el tuyo si ya hayas hecho el nivel 1 conmigo. Entonces por eso se solicita. Ok, listo, profe, gracias. Vale, claro que sí. Bueno, por aquí me están preguntando que dónde se envía el documento, ya les voy a indicar dónde se envía el documento. Entonces, eso en cuanto a la temática, chicos. Por acá vamos a revisar nuevamente, vamos a entrar al curso. Y aquí en el curso ustedes encuentran las diferentes carpeticas, ¿no? El menú principal, aquí donde dice actividad de aprendizaje guía, al final están todas las actividades. Las primeras carpetas o los primeros enlaces son las de los componentes formativos, es decir, donde encontramos la temática. Y estas que están en rosadito son las evidencias o las actividades de aprendizaje.
Entonces la última dice subir documento de identidad. Ahí es donde ustedes deben adjuntar ese documento. Entonces hacen clic en agregar entrega. Y aquí les permite en esta flechita arrastrar un documento, ¿sí? Seleccionan el archivo, recuerden que preferiblemente que sea en PDF, porque si lo envían en otro formato me tocaría a mí convertirlo a PDF y pues la idea es ahorrar tiempo para que cuando se acabe el curso no se haga sino un solo envío a los chicos de gestión académica. Entonces seleccionan el archivo y luego hacen clic en subir este archivo y listo. Ahí queda cargado, yo lo reviso que efectivamente esté claro, visible, que estén las dos caras. Algunos chicos me han enviado solamente una parte del documento, una cara, y pues tienen que ser las dos caras, ¿listo? Entonces ahí es donde envían el documento. Y listo, chicos, por ahora pues esa fue la tarea inicial que se dejó la semana anterior. Por ahora es estudiar el componente formativo. El jueves nuevamente vamos a tener videoconferencia y vamos a trabajar sobre la actividad de la infografía de su vecindario. Entonces el jueves a la misma hora, a las 3 de la tarde, nos encontraremos en este mismo espacio para yo explicarles la infografía que deben hacer, que debe llevar la evidencia. Es una actividad escrita, entonces cuál es el vocabulario que van a utilizar. ¿Qué es una infografía? Porque muchos de ustedes no saben qué es una infografía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? ¿Tienes preguntas? No, señora. ¿Ninguna? Ok, Ángela, gracias. Muy bien, chicos, entonces, por el día de hoy, con eso terminamos, con la explicación del primer componente. Por favor, estudienlo, revisen ese material y el jueves nuevamente nos encontramos para trabajar esta actividad de la infografía. Thank you very much for coming today, guys. I hope you have a great day. Que tengan un feliz día. Bye bye. Thank Goodbye. Thank you. Have a great day. Bye bye.